a grabar y comenzamos con la entrevista. ¿Nos podría compartir respecto a cómo es que fue su formación académica? Pues básicamente yo soy licenciado en psicología, soy egresado de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. Egresé hace casi 9 años, en 2012. Esa es mi formación. No he tenido la oportunidad de poder estudiar algún posgrado. Tengo algunos cursos, algunos diplomados, más enfocados al ámbito educativo. Y pues digo, básicamente esa es mi formación. Okay. ¿Cuáles son las principales actividades con mayor relevancia de un orientador? Fíjate que el orientador, o considero yo que el orientador tiene como la parte teórica y la parte práctica, ¿no? La teoría o la práctica, perdón, la teoría es muy distinta a la práctica. La teoría nos dice que el orientador debe de ser una figura de guía al estudiante desde secundaria y preparatoria para encaminarlo en su desarrollo académico, en su formación, y posteriormente invitarlo o brindarle las herramientas para que elija una carrera de acuerdo a la vocación que él o ella tiene. Pero desafortunadamente, por nuestro modelo educativo, el índice de población que tenemos en las escuelas y también el personal que a veces no se cuenta con el personal adecuado, pues el orientador termina siendo pues de todo un poco, ¿no? Termina siendo a veces maestro, termina siendo a veces el que cubra las clases del docente que no llegó, termina siendo el que tiene que pasar calificaciones, termina haciendo mucha labor administrativa. Y mucho de su figura que realmente debería de tener, pues se pierde y se convierte más en un agente, te digo, administrativo, que tiene que lidiar con calificaciones, que no está mal, obviamente, ¿no? Porque, pues, obviamente es parte del trabajo, ¿no? Pero se desvirtúa mucho el trabajo que debería de tener un orientador. Okay. ¿Podría mencionar cuáles son algunas de las habilidades con las que tiene que contar un orientador? Antes de responderte, quiero comentarte que personalmente, yo personalmente, te comento que he tenido la oportunidad de trabajar en el ámbito educativo, en el sector público y en el sector privado. Entonces, pareciera ser que no, pero sí hay una diferencia pues, muy grande, y esto va encaminado a las habilidades que deberíamos de tener o que debería de tener un orientador. Muchas de ellas tienen que ver con el contacto humano que se tiene, ¿no? Debemos de tener esa asertividad para decir y plantear las cosas que están pasando o le están pasando a un estudiante. No podemos llegar y decirle a un padre de familia, a una madre de familia, fíjese que su hijo se portó mal porque no quiso trabajar. No podemos decirle eso porque posiblemente la mamá ya sabe eso, ya sabe que tiene esos problemas o esos rezagos educativos. Tenemos que buscar la manera de comunicar el mensaje que tenemos que dar y lograr impactar en la madre o el padre de familia. También considero que debemos de tener mucha empatía para ponernos en el lado del docente, ponernos en el lado del estudiante y ponernos en el lado del padre de familia, porque a fin de cuentas nosotros como orientadores somos los mediadores en cualquier caso, situación, conflicto, problema que exista en la escuela. Tenemos que ser empáticos con cada una de las figuras que actúan. Tenemos que tener esta capacidad para resolver problemas de manera inmediata o inmediata. Tenemos también que tener la habilidad voy a mencionarlo así, no considero que es una habilidad, pero el mundo laboral así lo exige, a veces de trabajar bajo presión,
en algunos momentos, en algunas situaciones, por los tiempos, por la demanda de los estudiantes, por las evaluaciones, por muchas situaciones. Entonces, sí tenemos que trabajar o tener esa capacidad de trabajar bajo presión. Tenemos que tener una habilidad comunicativa con los estudiantes, tenemos que saber comunicarnos con los estudiantes, tenemos que inmiscuirnos en la vida de los estudiantes, porque a veces como orientador pensamos que la vida de los estudiantes es muy parecida a la de nosotros como adultos, pero los estudiantes viven en otra realidad, viven en otro mundo, tienen otras tendencias, tienen otras formas de pensar. Entonces, considero que es una habilidad que deberíamos de desarrollar cada uno de los docentes para tener esa empatía y poder tener una buena comunicación. Básicamente, y a grandes rasgos, considero que esas serían las habilidades que deberíamos de desarrollar como orientadores. Obviamente hay muchas más, ¿no? No debemos de dejar de formarnos, no debemos de tener esta capacidad de escucha muy bien desarrollada para cada uno de los estudiantes, porque en algunas ocasiones podemos platicar con algún estudiante por alguna problemática que tiene, pero realmente lo escuchamos o solamente escuchamos lo que queremos escuchar y no escuchamos el mensaje que realmente nos quieren mencionar los estudiantes. Te digo, entonces, básicamente serían esas. Obviamente hay muchas más, pero son las que deberíamos de desarrollar. Ok. ¿Considera que dentro de las instituciones existen limitantes para que el orientador educativo pueda desarrollar de manera óptima sus funciones? Sí, obviamente, como te lo mencionaba hace un rato, el orientador, pues deja de ser orientador muchas veces en el día a día. El orientador tiene que lidiar, te digo, con calificaciones, con organizar eventos, que digo, no están fuera de sus funciones, perdón, pero que, por ejemplo, en el sector educativo, en un bachillerato, el orientador se debería de enfocar un poquito más en la orientación vocacional y a veces por organizar un evento, realizar una junta con padres de familia, lidiar con algunas situaciones con docentes y calificaciones, pues se desvirtúa ese trabajo o se deja de lado y se pone en práctica otra cosa. En algunas ocasiones, incluso el orientador tiene que meterse a regularizar algunos alumnos que están entre las funciones del orientador, obviamente, pero que podrían, o que el tiempo que se está invirtiendo en ese momento podría ser invertido mejor en una orientación vocacional. Considero que hay muchas trabas que merman el trabajo del orientador que debería, o el trabajo que realmente debería hacer el orientador. Hay muchas situaciones que están fuera de horarios, incluso órdenes de directores o programas que están llegando nuevos a la escuela. En este momento, en la pandemia, que el orientador tiene que andar buscando a cada uno de los alumnos para entregar trabajos, pues te digo, no sería su función como tal, pero está realizando el trabajo, ¿no? Sí, hay muchas trabas que dificultan un poco el accionar del psicólogo. Ok. ¿Cuáles considera que son los mayores beneficios que ofrece la orientación en los jóvenes y por qué? Yo creo que son pocas, pero son indispensables. La primera es que tiene alguien que lo puede escuchar. El adolescente de bachillerato, el adolescente de secundaria está en una revolución hormonal de pensamiento muy fuerte. Y no lo entiende papá, no lo entienden los amigos, no lo entiende la novia, y de repente puede encontrarse una figura como la del orientador, que lo puede entender, que lo puede guiar, que le puede dar un consejo, que lo puede, pues de alguna manera plantar sobre la tierra y que le daría el beneficio o lo ayudaría a cambiar la perspectiva que tiene. Ese sería uno de los pros que tiene la orientación.
para los estudiantes, ¿no? Es tener alguien que tenga esa capacidad de escucha a los problemas, de entender lo que le está pasando al adolescente, también tener ese mediador para poder resolver un conflicto con algún docente. Es una de las herramientas que le puede ayudar mucho al estudiante. ¿Por qué? Porque en la escuela el joven puede tener grandes dificultades con el docente, y a veces por este mal llamado juego de poder, o mal utilizado juego de poder, el docente no quiere platicar con el alumno, no quiere llegar a una alternativa, no quiere llegar a una solución, y entonces el orientador tiene que fungir como ese mediador para que el alumno pueda o necesite pues llegar a un acuerdo, a una solución en el conflicto que se tiene. Entonces, la primera es la capacidad de escucha para el estudiante, el ser el mediador para el estudiante, también ser el mediador no solamente con docentes, sino con padres de familia. En algunos casos el alumno llega y te dice, oye, ¿sabes qué, orientador? Tengo este problema en casa, me pasa lo siguiente, tengo este problema con mi papá, con mi mamá, necesito que me ayudes a comunicárselos. Han tocado casos incluso de personas que se sienten totalmente enajenadas o alejadas de casa, que en la escuela el orientador es la única persona que lo entiende, que lo comprende. Entonces, estas dos son, o considero que son las básicas. Posteriormente viene esta parte de ser el guía, la persona que lo puede orientar, como dice la palabra, orientarlo para la elección de alguna carrera, de alguna profesión, pero no solamente guiarlo en el ámbito educativo, también puede ser el guía para el ámbito personal, el ámbito social, en la vida del estudiante. Son las básicas que yo te puedo mencionar. Gracias. De acuerdo a las características personales de cada alumno, existen diferentes tipos de ellos. Algunos suelen ser agresivos, retadores, mentirosos, tímidos. A partir de su experiencia como orientador, ¿cuáles considera que son los alumnos con mayor prevalencia en este nivel educativo? Poniendo este tipo de etiquetas, porque pues, a fin de cuentas son eso, ¿no? Etiquetas a cada uno de los alumnos, pues obviamente la característica propia del estudiante o del adolescente, perdón, es una persona, es un ente, es un joven humano que está conociendo sus capacidades, que está conociendo sus actitudes, sus aptitudes, que está conociendo sus alcances, y principalmente se muestra retador no solamente en la parte intelectual, porque llega a pensar o llega a considerar que todo lo que está aprendiendo lo puede ocupar para refutar alguna idea. Y está bien, ¿no? Porque esa es la idea de la escuela, que él tenga la capacidad de poder responder. Pero no solamente intelectual, también es una persona, un joven retador en la parte física, en la parte en la que ellos se consideran fuertes, en la que se consideran con la capacidad para poder afrontar los problemas desde su punto de vista. Entonces, en la escuela, yo considero que las personas, y me adelanto a lo mejor a esta parte, pero el adolescente más dificultades se encuentra en su desarrollo académico. En un aula de clases de una escuela pública, de una escuela particular de preparatoria, vamos a encontrar un sinfín de personalidades, de alumnos que son cumplidos, pero que son muy desordenados, de alumnos que son incumplidos y desordenados, de alumnos que son muy callados, pero muy inteligentes, de alumnos que son muy habladores, pero demasiado rezagados en matemáticas o en inglés. Entonces, son muchas las personalidades que podemos encontrar. Yo no te podría decir cuál es la que prevalece más, porque
te digo, son 50 alumnos los que posiblemente podemos encontrar en un aula, y de esos 50, pues ninguno es igual, ¿no? Tenemos que encontrar el estilo, las características que cada uno de ellos tiene. Entonces, te digo, estas etiquetas que comúnmente manejamos en el argot educativo, pues se amplían demasiado en una aula de clases. Te digo, podemos encontrar al desastroso inteligente, al aplicado, al callado, al demasiado hablador, etcétera, ¿no? Entonces, no hay como una estadística de quién es de los retadores, de los groseros, a lo mejor, ¿no? Se me ocurre. Entonces, cada personalidad pues, es distinta. Muy bien. ¿Cuál es el impacto que dichas actitudes generan en el rendimiento escolar del alumno? Pues es muy, muy amplio el impacto, ¿no? Imagínate que encontremos a un chico que es muy inteligente. Imagínate que encontremos a un chico que es muy inteligente, pero que es muy callado. ¿Cómo le va a ir en la materia de inglés, donde se tiene que parar a exponer en inglés algo? Si en español no le gusta hablar, ahora imagínate en inglés. Pues obviamente el impacto va a ser en su confianza, va a ser en su personalidad, va a ser en su calificación, porque la docente lo está evaluando como una exposición. Ahora imagínate a un chico que es agresivo también, un chico que es agresivo y que el maestro de matemáticas o el de álgebra o cualquiera de matemáticas que te diga, estás mal, te equivocaste. Y esa agresividad que tiene contenida, pues la saca en ese momento y empieza a retar o a refutar al maestro, pues obviamente va a impactar primero en su calificación, ¿no? En el modo en la que sus compañeros lo ven, en la confianza que puede generar o no generar con sus compañeros. Entonces, como te lo mencionaba, cada personalidad es distinta, pero también cada personalidad va a tener un impacto especial de acuerdo a la situación o al momento que se tiene. Obviamente, si generalizamos, pues vamos a encontrar que una persona que es demasiado inteligente pero callada, pues va a tener menos rezago educativo o académico, va a tener buenas calificaciones, que una persona que a lo mejor es más agresiva, que es más distraída, que es más retadora, pues va a tener más problemas en el ámbito académico que en el social, posiblemente, ¿no? Entonces, va a diferir mucho de acuerdo a la personalidad, las características que tiene ese o esa jovencita. Ok. ¿Y qué competencias considera que son más importantes a desarrollar o fortalecer en los jóvenes? ¿Y por qué lo considera así? Yo creo que tiene mucho que ver con el mundo real, ¿sabes? Últimamente, de unos años para acá, pareciera ser que yo voy a ocupar el término, perdón, pero a lo mejor esté mal, no sé, pero romantizamos mucho las cosas. Últimamente romantizamos mucho las cosas, ¿sabes? El alumno de bachillerato hoy en día piensa, considera, se imagina que puede terminar la preparatoria y dedicarse a ser un youtuber, un gamer, un influencer, ¿no? Y él piensa que desarrollando ciertas competencias apegadas a ese tipo, va a poder tener todo lo que una figura que ve en una red social o que ve en televisión tiene, ¿no? Pero realmente, te digo, estamos muy desapegados a la realidad. Es por ello que nosotros como docentes tenemos la obligación de desarrollar habilidades que realmente sean funcionales para el joven, ¿no? No estoy diciendo que sea malo que
que el joven piense que siendo influencer o siendo youtuber puede triunfar en la vida. Puede pasar, no estoy diciendo que no, pero es necesario desarrollar otras habilidades. La capacidad de pensamiento lógico-matemático, la capacidad de comunicarse asertivamente, la capacidad para resolver problemas de manera adecuada. Repito, todo lo que va encaminado a lo lógico, a resolución de problemas en situaciones que no son manejables, tener esas capacidades socioemocionales que posiblemente o que muchas veces los jóvenes no están desarrollados, no tienen desarrolladas, ¿no? El trabajo en equipo, el manejo de emociones, la inteligencia emocional, el trabajo colaborativo, ahorita el trabajo, la responsabilidad del trabajo a distancia, son muchas habilidades que deberíamos desarrollar y que muchos maestros, la verdad es que muchos maestros están muy enfocados en esa parte, muchos orientadores, directivos, etcétera, pero que también está la otra parte, ¿no? Que hay muchos maestros que pues simplemente no les interesa, y la otra parte más fuerte, que muchos jóvenes prefieren enfocarse en esos estereotipos, en esos modelos que les planta la sociedad en una red social, y piensan que estas habilidades, pues francamente no les sirven, o que no tiene caso porque ellos van a dedicarse a hacer otra cosa. Ok, gracias. ¿Puede el acompañamiento del orientador educativo en la educación media superior considerarse como una estrategia efectiva que favorece y permite el desarrollo de competencias en los jóvenes? Obviamente, claro. Imagínate que no existiera un orientador. Imagínate qué es lo que pasaría. Yo me pongo en mi experiencia y me pregunto, ¿qué hubiera hecho yo sin un orientador en la preparatoria? ¿Qué hubiera hecho yo si la orientadora o el orientador no me hubieran dicho, ¿sabes qué, Iván? No se realiza de esta manera la situación. Yo creo que a lo mejor ni termino la preparatoria, ¿no? Porque el orientador, y me lo quedé mucho con esa parte porque cuando teníamos reuniones con algunos directivos, nos decían o nos dicen siempre, la parte fundamental o medular del trabajo que se realiza en la escuela, pues tiene que ver mucho con el orientador, porque el orientador se convierte en un todólogo en la escuela, está trabajando con alumnos que están en rezago educativo, está trabajando con alumnos que tienen problemas socioemocionales o problemas de comportamiento, tiene que pasar calificaciones, tiene que citar a padres de familia, tiene que checar las enfermedades de los alumnos que en ese momento tienen sintomatología de algún tipo, tiene que generar estrategias para los alumnos que tienen o que necesitan alguna adecuación por su capacidad o por su tipo de inteligencia o por su capacidad de aprendizaje. Tiene que organizar juntas con padres de familia, tiene que organizar eventos, tiene que organizar ceremonias de clausura, ceremonias de fechas conmemorativas. Entonces, imagínate, si no es importante lo que hace un orientador. Sí, claro. Entonces, pues, obviamente es demasiado, o el engrane que representa un orientador es un engrane demasiado funcional y que si no existiese en la escuela o en el bachillerato general o el tipo de bachillerato que tú consideres, pues obviamente se tendría que poner o sería un caos total, ¿no? Porque siempre se tiene que tener esa figura o ese mediador o ese acompañador, lo voy a llamar así, ese acompañador a cada uno de los, acompañante a cada uno de los alumnos, pero ¿qué crees? No solamente para los alumnos, también para los docentes. Muchos docentes se apoyan en la figura del orientador demasiado,
llegando al punto que si no está el orientador, pues muchas veces no pueden resolver un conflicto o una dificultad que se les presenta. Interesante. ¿De qué manera el orientador educativo guía al estudiante en el proceso de la orientación vocacional? Ahí va otra vez, como inicié en la entrevista, ¿no? Está un debería y un como es realmente, ¿no? Pues el orientador, a lo mejor en bachillerato, el orientador debería de empezar el proceso vocacional desde el primer semestre, ¿no? Debería de encontrar o determinar los estilos de aprendizaje de cada uno de los alumnos, determinar el tipo de inteligencia que tiene cada alumno, buscar sus intereses, sus aptitudes, ir avanzando ya con mostrarle las opciones que tiene primero como profesión o como oficio para realizar de un alumno, después presentarle las escuelas que se especializan en algún tipo, generar algún reporte vocacional para cada uno de los alumnos y, a fin de cuentas, entregarle un resultado, ayudarlo a buscar las estrategias para presentar su examen de ingreso a una universidad o de alguna escuela superior, ayudarlo a buscar alguna alternativa en caso de que no encuentre pues, lugar en alguna de las universidades que él escogió. Pero realmente no pasa todo eso, ¿no? Como es, pues te digo, el orientador trabaja con mínimo 100 alumnos al día, ¿no? De estos 100 alumnos, pues tiene que revisar que no falten, que el uniforme, que las faltas, que la comida, que los reportes y muchas cosas más, ¿no? Entonces, pues obviamente tiene mucho que ver primero con la capacidad de la escuela, tiene que ver con la demanda de los estudiantes, tiene que ver con el personal que exista o que debería de existir en una escuela y que posiblemente no se tiene, y que pues el papel que debería de realizar el orientador, como te lo mencionaba hace un rato, pues muchas veces no se realiza. ¿Considera que la familia del estudiante es una pieza fundamental en el proceso vocacional? Sí, es demasiado fundamental. Imagínate un joven que es hijo de abogados y la familia dice, pues mi hijo tiene que ser abogado porque tiene que pertenecer al bufete de abogados que nosotros tenemos. Pero nos encontramos con el papá democrático que dice, oye, pues yo soy médico y mi hijo quiere ser artista, quiere ser pintor. Padre democrático diría, pues sí, ¿no? Es tu elección, te mantiene feliz. Y están los padres que ni por aquí ni por allá, con que vaya a la escuela, vaya y regrese, con eso están satisfechos, ¿no? Entonces, está también el padre de familia que se acerca a preguntar, oye, ¿usted me puede ayudar a buscar escuelas, a buscar un test, a buscar cómo guiarlo en su vocación? Entonces, depende mucho del estilo de crianza que tenga cada familia y obviamente el padre de familia juega un papel fundamental, ¿no? Imagínate que ese niño que quiere ser que quiere ser artista y que los padres le digan, pues es que te vas a morir de hambre, no vas a llegar a ningún lado, etcétera. Lo van a obligar a estudiar algo que posiblemente ni termine o que si termine lo va a hacer de mala gana. Entonces, el plus que pueda dar la familia o no solamente el plus, sino el apoyo que pueda dar la familia a el alumno, pues obviamente va a ser demasiado fundamental para la elección de carrera y para pues todo ese proceso vocacional del alumno.
¿El psicólogo facilita el desempeño de su labor como orientador educativo? Sí, fíjate que sí, me ha tocado tener compañeros que tienen otra profesión, sobre todo pedagogos. Me ha tocado tener compañeros que también, por azares del destino, no son ni psicólogos ni pedagogos y son ingenieros o licenciados o alguna otra profesión. Y las herramientas que ellos tienen o utilizan muchas veces no son las adecuadas para trabajar con alumnos, con jóvenes. Afortunadamente la psicología pues te brinda herramientas pues, muy básicas, ¿no? Como la observación, en este caso pues la capacidad de escucha, que es pues, fundamental. En este momento pues tú lo estás trabajando, ¿no? Tener esa capacidad de, de mostrarle a un joven que puede resolver un problema utilizando una inteligencia emocional, tener esa capacidad de sobresalir, inyectas o ocupas algunas herramientas que tienes como psicólogo, ¿no? La teoría que manejas, las corrientes que puedes utilizar y que te pueden servir para pues, manejar diversas situaciones en el día a día de los estudiantes, que en pedagogía o que en algunas otras carreras pues simplemente no las ven o que las ven de otra manera y que pues no se tiene el impacto que se debería de tener, pero que tampoco son malas, ¿no? A lo mejor te comento que cuando nos encontramos en una situación así, pues el trabajo hasta se convierte en un trabajo multidisciplinario, ¿no? Porque pues tomamos una cosa de estas, una cosa del pedagogo, del psicólogo y del ingeniero, y a fin de cuentas la perspectiva cambia, ¿no? Pero sí, la verdad es que ser psicólogo apoya más a la orientación. Y de hecho, pues los perfiles que pide para un orientador educativo, pues tienen que ser pues de este tipo, ¿no? Con una licenciatura en psicología o pedagogía. Okay. Bueno, licenciado, pues me es grato decirle que agradezco su tiempo, la disponibilidad que tuvo a bien para proporcionar esta entrevista. Reconozco su gran labor como orientador educativo y pues nada más, no me queda eso más que agradecerle mucho el apoyo que esta noche me brinda. Al contrario, pues primero agradecerte a ti también por la manera en que pues, te dirigiste para conmigo y pues primero fijarte o considerar que yo pueda ser una opción para tu entrevista. También espero que las preguntas o las dudas que tenías pues se mitigaran o desaparecieran y que para cualquier otra situación pues yo estoy a tu disposición, a la orden para que podamos pues platicar y intercambiar puntos de vista e ideas. Ok, pues reitero el agradecimiento. Que tenga una muy bonita noche y pues nos vemos pronto. Cuídate mucho, hasta luego. Gracias, bye. Bye.